¿Qué es la Iglesia? La Iglesia va más allá de las paredes de un edificio, más allá de los himnos que entonamos y de las ceremonias que celebramos. Es un relato vivo de experiencias compartidas, una narrativa tejida con los hilos de la fe, la esperanza y la comunión. La Iglesia es un testimonio de la fidelidad de Dios, una crónica de cómo, a pesar de los desafíos y las pruebas, la gracia divina ha sido un faro constante que ha guiado cada paso. Es el eco de las oraciones susurradas en momentos de alegría y en las noches oscuras de la incertidumbre. La Iglesia es en última instancia una expresión tangible de la fidelidad de Dios, un testimonio vivo de cómo Él ha escrito y sigue escribiendo nuestra historia. Así que al embarcarnos en este breve documental, no solo exploraremos los eventos que han dado forma a la Iglesia Dinamarca, sino que reflexionaremos sobre lo que significa ser parte de esta comunidad. Acompáñenos en este viaje donde cada palabra, cada recuerdo, nos guiará hacia una comprensión más profunda de lo que realmente implica ser parte de la Iglesia, una entidad que trasciende el tiempo y el espacio, anclada en la fidelidad eterna de aquel que la llama su Iglesia. Desde los primeros pasos de evangelismo dados por Henry Weiss, fundador de la Alianza en el país, en Concepción, la historia se tejió con oraciones que resonaban en los cerros sureños, clamando, «Señor, dame de aquí al sur». Este fue el punto de partida de una narrativa apasionante, marcada por la evangelización de ciudades del sur que, poco a poco, dieron origen a las primeras iglesias aliancistas. En este viaje, Temuco desempeñó un papel fundamental. La ciudad, con menos de 20 años desde su fundación, se convirtió en el epicentro de la misión de la Alianza. Misioneros comenzaron a establecerse en Temuco y en otros rincones del sur. Entre ellos, destacó uno en particular, un hombre que sería esencial para la misión, Henry Wagene. Aunque la adquisición del terreno en Avenida Alemania fue liderada por el misionero Carlos Lefebvre, guiado por una visión misionera excepcional que culminó en la construcción y fundación del Instituto Bíblico en ese entonces, fue el misionero Guido Bucher quien tomó las riendas del lugar. Este contacto fue el punto de partida para la realización de cultos en algunas salas del instituto, una iniciativa guiada por el misionero Henry Wagene, reconocido por sus predicaciones sobre las profecías bíblicas. Alrededor del año 1931 se habría iniciado el desafío de la segunda iglesia bajo la dirección del pastor misionero Guillermo Bucher, y esta habría sido la puerta de inicio que daba lugar a lo que después sería el encuentro ahí con la capilla, donde se realizaban las reuniones bajo la dirección de Henry Wagner. La revista Salud y Vida, en su edición de mayo de 1931, dejaba constancia de un capítulo trascendental en la historia de la fe. Sala Evangélica. Hace poco más de 6 meses que abrimos nuestra sala para la predicación del Evangelio en este barrio que nos rodea y hemos recibido ya grandes bendiciones del Señor. Las principales reuniones son las del domingo a las 10 horas y la escuela dominical a las 14 horas. Es especialmente bendecida la reunión del domingo a las 10 horas, sintiendo palpablemente la presencia del Espíritu obrando en nuestros corazones, y ya hay varios que profesan ser salvados. El culto nocturno del domingo fue principiado a petición de interesados y es también un centro de bendición, como igualmente el estudio bíblico del jueves. Tenemos la esperanza de que Dios va a sacudir las poblaciones vecinas con un terremoto espiritual trayendo muchas almas a Cristo. Fue así como ante este movimiento el misionero Wagene comenzó a ser el guía espiritual para aquellos hermanos reunidos en las salas del instituto. El 28 de junio de 1931, Wagene bautizó a las primeras 8 personas, 4 de la familia Pineda, 3 de la familia Bol y Rosa Riz, todos participantes activos. La pasión y potencia de las predicaciones de Wagene llevaron a un crecimiento tan vertiginoso que la pequeña sala de reuniones se quedó corta.
Fue necesario ensanchar toda el ala sur del instituto para dar cabida a 100 hermanos más, con su propia entrada exclusiva. El crecimiento fue tan extraordinario que, para la Navidad de 1932, 250 hermanos presenciaron el culto especial y 12 personas fueron bautizadas en el bautisterio. Cuando bajamos al sótano del edificio de la Casa Central, encontramos una especie de cubículo que está por todos lados completamente sellado, cerrado. Y haciendo las consultas nos han comentado que se trata nada más ni nada menos que del bautisterio de la iglesia, de la segunda iglesia, que en ese momento funcionaba en las dependencias de nuestro seminario, que justamente estamos bajo la parte de la capilla. Bajo la dirección del misionero Henry Wagner, que probablemente fue quien construyó e hizo construir el bautisterio. La historia de fe y crecimiento espiritual estaba siendo escrita en las paredes del instituto y en los corazones de quienes formaban parte de esta comunidad en ascenso. El 15 de enero de 1933, la sala del Instituto Bíblico formalmente se convirtió en la segunda iglesia Alianza Cristiana de Temuco, presidida por Wagene, quien asumió como el primer pastor. El primer directorio fue elegido y quedó constituido de la siguiente forma: anciano, hermano Bernardino Riquelme. Secretaria, hermana Juana Pineda. Diácono, hermano Enrique Bol. Diaconisa, hermana Marígen de Bol. Tesorera, Clara de Wagene. Bueno, mi nombre es Eliana Young. Soy nieta de Juan Young y de Clara Hot, quienes fueron miembros por muchos años de la iglesia, de la Segunda Alianza. Soy nieta de la señora Marígen Bol, que fue una de las primeras hermanas, digamos de aquí, hijas de esta iglesia, que estuvo participando desde el comienzo de la iglesia. Ella participó en la directiva de la iglesia, de la segunda directiva. Ella era secretaria. Que el abuelito fue el anciano de la iglesia por muchos años, por más o menos 25 años. Y mi abuelita fue tesorera también por muchos años en la iglesia. La época de iglesia de nosotros fue una época muy bonita. No éramos muchos miembros los que habían en esos años. Yo voy a decir 100, pero puede haber sido más o pueden haber sido menos, no sé. Pero es más o menos una cantidad, digamos, considerable y que eran todos conocidos. Era una vida de familia. Llegamos a Temuco como familia en el año 1960. Sí, exactamente. Ustedes dijeron el año del terremoto. En marzo estuve aquí yo, mi familia se vino en enero. Tenía 17 años cuando llegué a la iglesia. Estaba pastoreando los últimos 6 años del pastor Higuera. En 1937, los misioneros Wagene, clave en la creación de la iglesia, regresan a Estados Unidos debido a la salud de Clara. La partida de los Wagene no representó un retroceso en las actividades de la iglesia. Al despedir a los misioneros, se dio la bienvenida al pastor Ismael Higueras y su esposa Juanita. Esta pareja pastoral, con experiencia en la dirección de otras 3 iglesias, asumió el liderazgo con firmeza. Es relevante destacar que el pastor Higueras ya había sido elegido como presidente nacional de la Alianza Cristiana y Misionera en 1932. Así, la transición no solo mantuvo la fuerza de la iglesia, sino que también aportó un liderazgo comprometido y consolidado. Este pastor Higuera, como ya nos dijeron, era un hombre de Biblia y nos motivaba a Biblia, a aprender de memoria. Y él daba el ejemplo. Él sabía Hebreos entero, capítulo por capítulo, de corrida. Que era muy preparado y
y sus prédicas eran preciosas. El pastor que más años estuvo fue el pastor Higuera. Junto al constante trabajo pastoral del pastor Ismael Higuera, estaba el respaldo crucial de misioneros que colaboraban activamente, creando un equipo integral para atender las necesidades espirituales y comunitarias. Recuerdo bien, es que era una época con un pastor y varios misioneros. Vimos el apoyo de los pastores misioneros que estuvieron apoyando al pastor Ismael en todo su quehacer. Fueron muy cercanos a nosotros también, que compartíamos mucho con ellos en casa, además de la iglesia. Entonces también en esos años era una cosa más familiar. Era un tiempo donde se compartía mucho. Las reuniones, ya sea los cultos o las actividades que también tenía la iglesia, como por ejemplo la sociedad femenina, que funcionaba los días martes, y a la vez las mismas hermanas de la sociedad femenina tenían esta actividad el día jueves de costura. Esa era otra institución muy querida. Las hermanas se juntaban un día a la semana que se llamaba la costura. Entonces iban allá, había máquina y tejido y lanas y todo. Entonces la mamá a veces nos llevaba y veíamos. Mi mamá había sido modista, así que ella iba ahí para ayudar con las costuras. Y esos trabajos que se realizaban se repartían a los niños de la escuela dominical, donde ella hacía muchas cosas lindas con sus manos, ya sean chalecos o ropita, confeccionaban para el baúl pastoral. Entonces era una convivencia muy bonita y eran unas once muy ricas. Uy, ¿para qué le cuento los trabajos de tejido que hacían unas hermanas que eran alemanas en la iglesia? Tenían una variedad de puntos y tonalidades. Ay, nosotros los mirábamos cuando se hacía una exposición al final de año de lo que la sociedad femenina hacía con sus manos. Y eso después para Navidad se nos entregaba a nosotros mismos como alumnos allí. Hoy, la época de Navidad en la iglesia era muy hermosa, porque la escuela dominical hacía sus representaciones. Cada clase tenía una pequeña representación. Después se subía a la sala y cada niño recibía una bolsita. Y esa bolsita llevaba dulces, llevaba galletas hechas por las mismas hermanas de la iglesia. Entonces era un momento tan lindo para los niños, y habitualmente uno arrastraba los vecinitos, llevaba a los vecinitos para que participaran de esto. Eso le gustaba mucho a mi abuelita. Me recuerdo también que traía sus adornos navideños porque en ese tiempo se hacía árbol de Navidad, no es como ahora. El 11 de octubre de 1933, jóvenes de la iglesia crearon Los Vigilantes. Con el tiempo, el grupo se volvió fundamental para los cultos y nuevas iglesias. Su día de reunión era los días sábados. Los Vigilantes, nuestro grupo de jóvenes. Y como jóvenes, quiero decir que éramos bien punzantes a veces, porque queríamos hacerle preguntas a nuestro pastor y éramos impetuosos. Entonces se nos ocurrían hacer debates. En uno de los debates, recuerdo muy bien, porque no me tocó a mí, era: ¿puede el cristiano ser bombero? Entonces a mí me dieron la parte que no y a otro joven la que sí. Así que yo me fui directo al pastor Higuera para que me instruyera y salí adelante. Cosas que en la época eran complicadas, ¿no? Pero nos dieron claridad en la materia, eso fue bueno. Y en los jóvenes teníamos algo que destacar, ¿sabes? Eran los campamentos. Hoy era la fecha esperada para participar en campamentos. El de Freire, que pertenecía a la familia, a los misioneros Butcher. Entonces había río ahí cerquita. Uy, la de chascos que nos pasaron, pero eso se los puedo contar en otro momento. Con el fortalecimiento de la iglesia, surgió la imperiosa necesidad de expandirse hacia diversos sectores de la ciudad donde la necesidad era evidente. Fue entonces cuando mujeres comprometidas con la misión iniciaron el valioso trabajo de la misión urbana. Nosotros llegamos a vivir ahí por Pedro Valdivia, en la vuelta de Trizano. Y a la casa de unos tíos, Carlos Flores
coincidencia del otro hermano Carlos Flores que tenemos hoy. Carlos Flores y Corina de Flores. Y ella era muy buena para evangelizar. Se ponía en la puerta y repartía tratados. Y hablaba, si le daban el tempito para decir algo más del contenido del tratado, lo decía. Pues bien, este trabajo no fue fácil. Había que caminar de ahí hasta más allá, hasta el puente, porque hacía todo el recorrido. Y lleno de barro. La sufrió realmente. Y gente que no estaba en sano juicio la apedrearon también. Y yo decía, esto no lo vemos hoy día, pero así empezaron. Y entonces ella siguió este trabajo junto a su esposo. Él no la acompañó tanto, tenía una pierna ortopédica, pero ahí en su zapatería hacía su trabajo. Y así fue como se comenzó una de las hijas, como nació una de las hijas de la segunda, la tercera iglesia. Ella también empezó cultos de oración para el sector de Pueblo Nuevo. Y allá nació otra iglesia. O sea, estaba energía en el ADN de la segunda desde siempre, esto de procrear. No quedarnos siempre los mismos en la iglesia, sino ir a otros sectores y buscar. Atilio Ramírez y su esposa Eufemia, ambos miembros activos de la Segunda Iglesia, asumieron el desafío de liderar un grupo en el sector de Villa Los Lagos, ubicado en la intersección de las calles Lago Ranco y Tiburcio Saavedra, en lo que sería posteriormente la octava iglesia de Temuco. Atilio se unió a la iglesia durante el ministerio del pastor Higueras, acompañado por Eufemia y sus 3 hijos. Su dedicación incluía la venta de libros, llevando su labor de puerta en puerta y de ciudad en ciudad. En el caso de la octava, donde a mi papá le tocó iniciar la obra, empezó haciendo clases en la calle con niños. Y el llamado fue efectivo porque lo hizo con bastante dificultad, pero el Señor lo acompañó. ¿Sabe cómo empezó con los niños? Era tierno. Tenía siempre cositas dulces en su bolsillo. Y empezaba un grupito de niños, escuchaba la historia y las mamás, dice que en la casa decía, queremos ir a ver al caballero que nos da dulce. Y nos cuentan un cuentito. Así era. Entonces los padres de esos niños empezaron a interesarse y a ver quién era ese hombre que le hacía ese trabajo con los niños. Pero así el Señor multiplicó. Él sembró, otros regaron también y Dios dio el crecimiento y nació una tercera iglesia. Con el transcurso del tiempo y el crecimiento constante de la congregación, la sala del Instituto Bíblico quedó insuficiente en capacidad. Surgió entonces el anhelo colectivo de construir el primer templo para la iglesia. En 1956, la congregación tomó la decisión de destinar la ofrenda de acción de gracias a la construcción de este significativo templo. Teníamos también de siempre escuela dominical. ¿Sabe? Cuando estábamos en el seminario, lo que era el Instituto Bíblico, se usaba una ala sur como para templo y nos pasaban las dependencias del instituto hasta la sala de planchar se ocupaba como sala de clase. Así que era muy interesante, ¿no? Mientras se construía el templo al lado y primero el salón educacional. Se estaba haciendo muy pequeño el espacio. Entonces se trasladaron y empezaron a hacer, habían unas construcciones que era la parte de la cocina con un salón grande y las salas de clase con un pequeño subterráneo. Entonces en esa parte también era donde se empezó a hacer la escuela dominical para los niños. Y luego empezaron a construir el templo hacia adelante. Mi papá, mi abuelito, me dijo un día dentro de las vueltas que él se daba para seguramente de supervisar, como anciano de la iglesia, supervisar la construcción, me llevó a ver la parte del templo y entramos por una de las puertas laterales que hay. Yo tomadita de la mano de él me acerqué a ver dónde se hacían los bautismos, ahí que me impresionó tanto porque era tan chiquitita y yo vi este tremendo orificio. Entonces él me decía que eso era para hacer los bautismos.
¿Sabes tú que el día que yo me bauticé ahí en esa misma parte que yo había visto cuando niña? Y en el momento que yo me voy a bautizar, María Ramírez me lee el texto que le dan a cada uno. Que para mí era como si yo estuviera con mi familia en ese momento, porque el primer texto que uno aprende cuando niño, que me enseñó mi mamá, era en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y fue lo que yo escuché de María en ese momento. Entonces yo dije, Señor, yo estoy con ellos, estoy con mi familia todavía. Después de 7 años de arduo trabajo, finalmente se completó la construcción del templo. Con una capacidad para 300 personas, el templo fue solemnemente dedicado el 25 de enero de 1964. Aquel día de verano se vivió con gran regocijo, marcando 34 años desde la formación de la iglesia. La culminación del templo no solo simbolizaba la misericordia divina, sino también el profundo amor de la congregación por aquellos que aún no conocían a Cristo. Un componente fundamental tanto en la celebración de este memorable momento como en la liturgia continua de la Segunda Iglesia fue su coro a voces, el cual se estableció en el año 1939. Y una parte que a mí me emociona es que el Señor me haya ocupado a mí como parte del coro. Me entregó el coro cuando la directora, empezamos aquí con los misioneros, las misioneras, Bárbara Newman, fue la primera directora que tuve en el coro, la hermana Eunice Benki, la hermana Betty Warner, de Warner, ella fue una de las últimas, que era una eximia pianista. Entonces teníamos buena directora, buen pianista en esa época. Y fue un año, el año que le tocó ir a Estados Unidos, mi hermano, y ella tuvo un accidente y falleció. Aparte de la tristeza, era que después la iglesia tenía que ver y buscar quién iba a ser director de coro. Y así a voz dijeron, la hermana María, la hermana María. Yo dije, ¿de dónde? La hermana María no sabe música, la hermana María no sabe leer partituras. Pero aparecieron las ayudas. Las misioneras dijeron, no, sí, hermana, nosotras le vamos a ayudar. Yo le voy a enseñar. La Barbarita Bolsa dijo, yo le voy a enseñar. Ahí le dije, yo sí no sé ni mover la mano. Entonces, ella era muy, muy sencilla, ¿no? Así. No me costó mucho porque me solté y después no le voy a decir cómo me dijeron que hacía. Pero fue interesante. Bueno, éramos en ese tiempo como 20, 30. Y era bien, muy lindo todo ese espacio ahí. Todos los sábados teníamos ensayo como a las 6, 7 de la tarde. Y era un momento muy lindo. Y era todos los sábados teníamos una participación en el culto, todos los días, domingos. El coro hacía giras. Una de las giras más peligrosas que hacíamos era la Isla Mocha. Había un hermano en la iglesia, el hermano Ricardo Posek, que era piloto civil y él tenía acceso a una avioneta. Como para 20, creo yo, 21 o algo así. ¿Para qué les cuento? Era un desafío para nosotros, porque primero no conocíamos, los que nunca habíamos andado, habíamos volado, era desafío. Nos preparamos para ir el coro a la Isla Mocha. Alcanzamos a ir 20 porque no tenía más capacidad, ¿no? Pero era un viaje, ¿para qué les cuento? En el mar el tiempo no estaba bueno, así es que pasó de todo dentro de la avioneta. Así que el Señor utilizó al coro para llegar a la Isla de Mocha y estaba todo avisado, así que todo coordinado allá y podíamos ir y cantar a esa gente. Y allá nació un obra, ya se estableció también a alguien después.
Así que lindo trabajo con el coro Medio Señor. Amo la música. 2 años después de la apertura del templo en febrero de 1966, el pastor Higuera se retira tras 29 años de dedicado servicio. Este retiro marca el inicio del liderazgo del pastor Carlos Rivera y su esposa Trudis, quienes llegaron a Temuco desde Valdivia en el verano de 1966. El pastor Rivera aporta su valiosa experiencia, habiendo vivido los impactos del terremoto de 1960 que los dejó atrapados bajo un templo colapsado. Sin embargo, este evento no impidió que continuaran su encomendado ministerio, salvando así sus vidas. Este periodo marcó una etapa de crecimiento y consolidación, donde la comunidad persistió en su labor tanto en la iglesia local como en diversos lugares donde llevaban el mensaje evangelizador. En febrero de 1973, el pastor Rodolfo Campos asume el pastorado en la segunda iglesia, con el apoyo de su esposa Irma y sus hijos. Rodolfo, familiarizado con la vida pastoral gracias a su padre, el pastor Diógenes Campos, y su esposa Elsa, quienes fueron ejemplos de servicio ministerial. Durante este periodo, la iglesia experimentó un notable crecimiento al consolidar las iglesias que se encontraban en proceso de plantación. Además, mantuvo un constante contacto con la sociedad, fundando la Radio Esperanza y participando activamente en diversas iniciativas sociales dentro de la ciudad. A pesar de un liderazgo enérgico, la iglesia enfrentó una prueba de fe el 6 de febrero de 1986, cuando un incendio destruyó completamente el templo. En esta época no había la tecnología de ahora. Uno habitualmente saltía la sirena y prendía la radio. O la radio estaba encendida y llamaban llamado de comandancia, como dicen, y avisaron que en la calle Dinamarca se estaba quemando la iglesia. Me acuerdo, estábamos nosotros en Licán, y cuando nos contaron de que se estaba quemando la iglesia, yo no lo podía creer. Y partimos por acá, dejamos a los invitados ahí que teníamos en Licán. Entonces, rápidamente yo vivía a 3 cuadras de la iglesia. Entonces, rápidamente fui con mi prima que estaba en casa y con mi hijo mayor. Y fuimos a mirar desde la altura más o menos de donde estaba la imprenta. Ahí nos paramos al frente a mirar el incendio. El incendio fue algo terrible para nosotros, porque allá veníamos con mi mamá y mi abuelita, ya no existía. Y fue, pero muy, muy terrible. Muchos miembros de la iglesia empezaron a llegar, mucha gente empezó a llegar y bueno, nada se podía hacer. Y claro, ahí están los hermanos orando y qué sé yo, llorando, las mujeres. Y los bomberos, fue muy, muy triste todo ese momento. La investigación reveló que un cortocircuito en la parte posterior del edificio, avivado por el fuerte viento y la falta de agua debido a otros incendios en la ciudad, fue la causa del siniestro. A pesar del impacto significativo que esto representó para la iglesia, al perder por completo el lugar de reunión, la fe se fortaleció notablemente al estar arraigada en la palabra del Dios soberano y fiel. No fue coincidencia que entre las cosas recuperadas se encontrara la Biblia utilizada por la iglesia. El pastor Campos, quien perdió todos los libros de su biblioteca personal, expresó: "Me sentí libre para predicar, y mejor que nunca, porque dependía solo de ella". Y después de eso, se hacían cultos, se cerraba la calle y hacían culto ahí en la calle. No hubo ni un solo domingo que no tuvimos un culto. Ahí mismo en la calle nos permitieron cerrarla por un tiempo porque fue en febrero. Creo que hasta marzo ellos nos permitieron tener un culto ahí afuera. Muchos hermanos estaban ahí y todos queriendo seguir adelante, a pesar de que no teníamos culto, no teníamos templo. Y después los hermanos bautistas nos permitieron también ir al aula del colegio a seguir con los cultos. En la directiva nosotros estábamos pensando pedir plata a Estados Unidos. Resulta que no,
El Señor nos dijo otra cosa. ¿Sabes tú que la gente que ayudó, la gente que los maestros, no hubo ni un solo día que no le pagamos a los maestros? Ahí nos decían, en tesorería nos decían, ya, tanta plata necesitamos, y sabes tú que el Señor justo había para pagar, había para los materiales, y mucha ayuda a los hermanos, y siempre buscando para adelante. Nunca nos deprimimos por el incendio, siempre nos decimos por qué, siempre le preguntamos para qué quieres tú, Señor, con esto. Rápidamente, como el Señor provee, nunca falta, se empezó a reunir los dineros y, bueno, de alguna parte todos salían o ayudaban o operaban. Había gente muy linda que aportaba mucho. Te digo, un 50% de la gente aumentaron los diezmos y las ofrendas en ese tiempo. De manera providencial, el pastor Jorge Parada, quien formaba parte del consejo ministerial de la iglesia en ese momento, había adquirido un seguro contra incendios por iniciativa propia. Este seguro, a punto de expirar justo antes del lamentable suceso, tuvo una intervención divina cuando el pastor sintió la amonestación en su corazón por parte de Dios para renovar la póliza en el mes de febrero, coincidiendo con el trágico incendio. Gracias a esta previsión, el seguro cubrió una parte de los costos asociados a la reconstrucción del templo. Fue una época difícil, pero también fue una época muy bonita. Mirábamos para adelante, mirábamos por fe y sabíamos de que el Señor iba a prosperar todo eso. El 7 de noviembre de 1987, el nuevo templo experimentó una efusión de alegría durante su dedicación al Señor. A pesar de que aún no se había concluido por completo el complejo de educación cristiana. Con una capacidad para 1.500 personas, la semana de celebración fue destacada con la participación del histórico cantante Osvaldo Cuadro, proyecciones de películas cristianas y un conmovedor concierto coral. En 1989, el pastor José Mardones asume como líder principal de la iglesia, acompañado por su esposa Anita, inaugurando así una nueva etapa para la comunidad. El año 1989 yo llegué a la iglesia. ¿Cómo se originó esto? Yo estaba sirviendo en el Instituto Teológico como director y la iglesia estaba sin pastor. De manera que la iglesia, en una asamblea, propone 3 nombres, es decir, una terna para sacar de allí al pastor que había de suceder al anterior. De manera que se hizo todo aquello. La iglesia tenía pastores que le pastoreaban. Había un misionero, el hermano Carlos Will, el hermano Marcelo Rivera, que estaba ayudando también en la música, y el pastor Héctor Arias. Pero la iglesia determinó ampliar un poquito y en esa terna entonces yo estuve. La iglesia vota y me eligen a mí para ser pastor titular de la iglesia. Un solo pastor. En ese tiempo no había medios para tener un segundo o tercer pastor. Hicimos un catastro nuevo con el directorio. Yo recuerdo bien las cifras. 216 personas, ubicables, ¿no? Tenía al lado mío una misionera que era, realmente la recuerdo con mucho cariño, Dorothy Butcher. Dorothy era una mujer de Dios, hoy día está en Quito en sus últimos años de vida, ¿no? Ella, ¿por qué la nombro? Porque ella siempre su mensaje fue: pastor, tenemos que orar. Orar y evangelizar. Y yo le decía, la evangelización no lo vamos a hacer todavía, vamos a orar. Y vamos a dejar este año para orar. Sé que el año 89 fue un año de oración. Eso. El año 91 aparece aquí el pastor que recién lo tuvimos en la iglesia como predicador, Roberto Bastante. Él venía invitado por la primera iglesia de la Alianza de Temuco. Él había sido invitado por los jóvenes. Pero
curiosamente, estas cosas que la divina providencia solamente determina. Los jóvenes me pidieron a mí, yo tenía un autito, que no era muy bueno mi autito, pero como tenía el autito, que yo lo vaya a buscar, me dijeron. ¿Por qué el pastor no lo va a buscar al bus? ¿Por qué no lo deja en su casa por lo menos esta mañana? Que se duche en su casa, que tome desayuno en su casa y converse y después lo trae a nosotros. Así me la plantearon los jóvenes. Y en eso que tomábamos desayuno con Roberto Bastante, yo no lo conocía. Me dijo que quería conocer el templo. Y fuimos a ver el templo y quedó maravillado. Y cuando vio el templo, en su dimensión, dijo, esta debe ser una iglesia para encuentro con Dios. Lima al Encuentro con Dios es un movimiento cristiano de evangelismo agresivo que representa la colaboración fraternal de diversas iglesias cristianas en la ciudad de Lima, unidas por la visión compartida de extender el reino de Dios a cada rincón de la ciudad. Este movimiento, respaldado por la Alianza Cristiana y Misionera de Perú, conocido como LED, se origina con un propósito claro: formar discípulos de Jesucristo en Lima, en todo el Perú y más allá, trascendiendo fronteras geográficas con su compromiso misionero. Y él me busca un cupo para el primer CONALED. ¿Qué es el CONALED? El CONALED era una confederación de iglesias latinoamericanas. La primera vez que se hacía en Temuco. Y todas estas iglesias de Latinoamérica estaban ya con el programa. Por lo menos iniciando el programa Lima al Encuentro con Dios, porque Lima empezó a exportar la dinámica, el trabajo. Y las iglesias estaban creciendo, y la iglesia que comenzó en Lince ya empezó a crecer. Y fíjate que no habiendo cupo para mí, el pastor Bastante me llevó a su casa, consiguió un cupo para el que yo esté en las conferencias, y comía con los conferencistas, porque se hacía todo ahí en el templo que pastoreaba el pastor Roberto Bastante, Miraflores, y entonces dormía en su casa, no tenía que ir al hotel. Yo te voy a decir que cuando yo escuchaba los temas yo me la lloraba, porque me impactaba como el tipo de mensaje era un mensaje de proyección hacia la misión urbana, y la verdad es que yo me recordaré muchas cosas lindas de ese encuentro, y visité iglesias. Y lo que más me impresionó fue que el Lince estaban haciendo en ese tiempo, parece ya 3 cultos, pero la gente hacía cola, esperaba que salgan los que estaban en el culto y entraba al red para el segundo culto, y así sucesivamente. Eso me impresionó. Es lo único que le dije yo al Señor en oración: Señor, yo quiero que eso pase en Chile. Para comenzar todo el sistema nuevo pastor, aunque Rodolfo fue siempre muy enérgico, muy dinámico para hacer sus cosas, Pepe era más tranquilo, muy tranquilito. Y un día nos dijo, bueno, vamos a comenzar una nueva forma de alabar al Señor. Temuco el Encuentro con Dios se llama. Y la cartilla decía: templo para 1000 personas, un edificio educacional y la iglesia con capacidad para tener un equipo pastoral. Y esos eran los 3 grandes desafíos. Y nosotros teníamos solamente el templo, porque la verdad que el edificio educacional estaba el cascarón nomás. Lo que recuerdo en relación al proyecto que presentó el pastor Mardones con respecto a Temuco el Encuentro con Dios, cuando se dio de inicio a ese proyecto, él nos citó un día, me parece que fue sábado, temprano en la mañana, 7 u 8 de la mañana, a un grupo de hermanos que fuéramos a orar al Cerro Ñelol, a la cumbre del Cerro Ñelol. Así que nos juntamos allá y oramos cubriendo todo Temuco. De manera que nos lanzamos a este desafío. Campaña tras campaña de una semana. Y luego el discipulado, tal como lo determinaba el plan. Y ya empecé con un segundo pastor. En ese tiempo, cuando empezamos, año 92. Y ahí llegó el pastor Héctor Arias. Lo trajimos de Argentina porque estaba terminando su licenciatura
con su esposa Mónica, ellos vinieron a ser del equipo. Y él trabajó con varones y ya empezamos a hacer toda la dinámica tal como se veía en el cuadro de Lima. Me ayudó en ese tiempo el rector del seminario, Pablo de Reidú, y le pedí la ayuda al pastor Ricardo Enríquez, que era profesor en ese tiempo del seminario a tiempo completo. Y hacíamos nuestras reuniones así que eran los dos con el pastor, digamos, Arias, y otros dos que venían como colaboradores, pero que formamos un equipito que, ya te digo, me emociona porque realmente fueron encuentros de oración y de trabajo constante, y ellos no escatimaron esfuerzo. Habían pasado cosas muy interesantes aquí en Temuco. Había nacido la Radio Esperanza, y la Radio Esperanza nos colaboró también en ese sentido. Tuvimos nuestro espacio, empezamos a transmitir nuestros cultos, y el desafío era para mí mayormente porque nunca me había encontrado con este tipo de desafío tan grande. La iglesia, claro, fue más de los cultos más solemnes, fue más dinámico, fue muy más alegre para la juventud, con baterías y qué sé yo. Entonces, papá un día me dice, oye hijo, ¿no podrías hablar tú con el director de música que corte todo ese asunto de la batería y todo? Entonces yo le dije, mira papá, el asunto de la batería es sí o sí porque los cabros lo están pidiendo. Y si tú no quieres, bueno, tú vamos al Señor aquí o allá o en cualquier parte. Como yo trabajaba con él, yo le seguía hablando, él me seguía preguntando, oye, todavía están con dentro de la semana. Y al otro domingo él lo escuchaba porque él tenía una voz muy especial. Lo escuchaba cantando atrás. Claro, y nunca dejó su iglesia. Él era de ahí. Entonces y empezó a llegar gente. Cada campaña, hermano, el templo empezó a llenarse poco. Hicimos 6 o 7 campañas en el año. Realmente cansadísimo. Y la gente que llegaba, mucha gente atada por demonios. Una de las cosas que pudimos ver. Y esta gente era liberada por los mismos hermanos de la iglesia, porque yo formé un equipo de liberación. Entonces, mientras el predicador predicaba, yo con ese equipo íbamos atrás al Salón de Higuera a tratar a ese tipo de gente. Hubo mucha liberación. El Señor hizo cosas maravillosas. Después empezamos con la célula o estudios bíblicos en los hogares, y teníamos estudios que nos proporcionaba la iglesia en diferentes estudios, y habían facilitadores que abríamos nuestras casas y teníamos grupos de hermanos que quisieran asistir a esos estudios. Como se trataba que este programa tenía que preparar a la iglesia a la ciudad, entonces los ministerios se empezaron a formar para que los ministerios hagan labores en el urbano, en la ciudad. Y así fue como empezamos con los jóvenes, con los adolescentes. Ya vinieron otros pastores. Se incorporó el pastor que recuerdo mucho, a Ricardo Sandoval. También vino más tarde Daniel Montes, Felipe de Fierro, y con ellos consolidamos ya el trabajo en equipo. Empezamos con encuentros matrimoniales, que también tiene una dinámica aparte. Hacíamos a veces dos veces al año, teníamos encuentros matrimoniales donde iban 30 parejas. Y con una preparación, pero había que hacer mucha preparación por eso. Y 3 meses. 3 meses nos teníamos que preparar antes de empezar el encuentro. Tuvimos muchas parejas que se reconciliaron y que salvaron su matrimonio, sin duda. Pero también muchas que salieron contentas, felices, pero no se aferraron al Señor. Entonces no era un acto mágico, sino ellos tenían que encontrar al Señor para que pudiera sostenerlo. Así nació, tuvimos 9 encuentros matrimoniales
arrendamos el obispado, que más tarde el obispado nos dijo hasta aquí nomás, porque era lógico, había mucha gente católica que iba allá y nosotros, esa gente católica se convertía, pues, y entonces el obispo me dijo, ustedes están robando los huevos al águila. Después empezó a crecer, hubo muchas, también la dama, la esposa del pastor Anita, ella empezó con unos talleres en la iglesia para mujeres. Era pero tremendo, como, no sé, como, hasta 600 mujeres nos juntábamos. Habíamos profesoras que hacíamos estos talleres con estos estudios y cuando nos juntábamos a final de año para terminar, eran como 600 que nos juntábamos para la despedida del año en Rosel. Así que era como una 11, pero tremenda. Así que esos fueron, yo te digo que el crecimiento vino por todos lados. Los jóvenes. Porque todos estábamos imbuidos en la misión urbana. Entonces vino los ministerios de matrimonio de varones, de LPC, y ya se incorporaron otros siervos también. Llegamos a tener, yo terminé con 7 pastores, conmigo eran 8. Recordaré a todos aquellos pastores con mucho cariño porque le dieron con todo a la visión. La idea era atrapar la ciudad, y atrapando la ciudad, mirando Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. La iglesia fue creciendo hasta 1.000, 2.000 personas y más. Y se bautizaban. Tuvimos bautismos hasta más de 100 personas en el año. Entonces hubo mucho crecimiento. Y todos los pastores estaban con sus ministerios trabajando. En este punto de la narrativa, la segunda iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, ahora llamada Iglesia Dinamarca, emergía como una congregación vibrante, con ministerios diversificados que abarcaban tanto la ciudad como el ámbito global. Iniciativas innovadoras, como el comedor universitario, la presencia de los locos por Cristo en escuelas y liceos locales, junto con un incansable esfuerzo en evangelismo, discipulado y trabajo misionero, definían el compromiso activo de la iglesia. La adoración ocupaba un lugar central en esta etapa, destacándose el ministerio de alabanza de la Iglesia Dinamarca, reconocido como En tu presencia, cuyos conciertos y seminarios dejaron una huella significativa a nivel nacional e internacional. Este renacer espiritual, sin lugar a dudas, se tradujo en la expansión del Evangelio, dando lugar a la formación de nuevas comunidades de fe. Bueno, nuestra iglesia siempre fue, yo me acuerdo del tiempo de mi papá. Fue una iglesia muy visionaria. Ellos miraban qué parte falta en la iglesia. Y ahí empezaron a buscar quién vivía por ahí. Empezaron a juntarse alguna gente durante la semana y hacer culto. Y buscaban donde realmente el Señor tenía una necesidad para plantar. Chivilcán estaba naciendo en poblaciones. Y un día se nos ocurrió con el pastor Arias ir a ver Chivilcán, aunque se hablaba de una población, Las Cóndores, edificios que se habían hecho. Vamos a ver. Y nos paramos en un cerro y miramos el valle. Ahí estaba ya la población del Salitre. Y entonces empezamos a soñar con el pastor. ¿Qué te parece un templo acá? Esta gente alcanzarla. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande ser. Porque es una población muy pobre. Sin embargo, nos atrevimos.
Y creo que el Chivilcán nace después de que empieza a sembrar harto Ricardo Sandoval, y después le da con todo la Astrid, se hace una escuela de fútbol, se empieza con niños, se compran los terrenos, gracias a Dios los terrenos eran de hermanas de la iglesia, así que ahí está la hermana Matamala, hermana Emilia, que todavía sobrevive ahí en Chivilcán, y su hermana Josefa, y ellas fueron los que nos vendieron esos retazos ahí. Estamos en el sitio de Chivilcán. En este lugar se estaría edificando nuestro templo, una nueva casa para Dios, para el servicio, la adoración a Dios. Y este es el desafío, que usted nos ayude para que en un corto plazo pudiéramos tener una casa edificada, las dependencias necesarias, porque en el lugar donde estamos haciendo los cultos y servicios en nuestra iglesia aquí en Chivilcán, ya se nos hace estrecho. Y es necesario, en una forma muy urgente, ya tener algo edificado en los próximos meses. Así que ayúdenos, sea parte de este proyecto, sea parte de la edificación de un nuevo templo para adorar a Dios nuestro Dios, que vive para siempre. Gracias. Y hoy yo veo que la iglesia está floreciendo. Temuco Poniente es otra realidad. Ya teníamos el deseo de multiplicar. Eso venía dándose los ministerios, multiplicación. La palabra multiplicación nunca se borró en nosotros con este plan Lima al Encuentro con Dios. De manera que en ese sentido era fácil pensar y soñar. ¿Dónde vamos a ver? El pastor Mardones en ese tiempo, con el directorio, y empezaron a conversar, un equipo ahí, porque no había una iglesia en este sector. Nosotros empezamos primero en la casa de los hermanos Lastra, y allí le pedimos al pastor Guillermo Hernández que se haga cargo de un grupito. Y después pasamos a un colegio, el George Chater, que se llama, colegio que está cerca de donde viven ellos, y ahí empezamos con los cultos. Nos prestaron una sala, y después empezó a haber más gente, y ya no cabían en la sala. Después nos vinimos a una sede social. Allí la sede social creció también, de manera que ahora había que volver al George Chater, pero ahora pedir no una sala, sino que ahora pedir el gimnasio. El hermano Duarte dijo: yo le voy a ayudar en lo que pueda, pastor, aquí estoy, con mi profesión, qué sé yo. Y él, fíjate, fue nombrado por nosotros, por una comisión técnica que formamos. Él fue a la municipalidad y dio los planos para conocer dónde habían áreas verdes. Y esa idea se concretó en presentarle al señor alcalde un un centro de adulto mayor. Y el alcalde nos dijo: gracias a Dios también por Pedro Durán. Aquí tengo que no olvidarme de Pedro Durán, porque era concejal y Pedro fue el canal. Y él nos dijo: primera vez que estoy en la alcaldía como alcalde, y había hecho un periodo, que una institución me viene a ofrecer, no me viene a pedir plata. Hubo mucha gente linda. Tendría que, mira, si yo nombro las personas, se me van a quedar, con toda seguridad se van a quedar algunos afuera. Entonces prefiero no, pero allí hubo muchas manos. Hoy en día, la iglesia de Temuco Poniente continúa experimentando un crecimiento notable, bajo la dirección del pastor Leonel Acuña y el respaldo de un dedicado equipo pastoral y la participación activa de la comunidad de hermanos. En junio de 2016, tras la retirada del pastor José Mardones, se designó al nuevo pastor titular, Moisés Díaz. Él, acompañado de su esposa Kelly y sus hijas, regresaron a Chile después de varios años de arduo trabajo en Bolivia. Durante este periodo, la iglesia continuó experimentando crecimiento y consolidación, buscando establecer una identidad centrada en la familia como eje fundamental para el desarrollo de la misión. Asimismo, la visión de ampliar el alcance de la iglesia continuó siendo una tarea trascendental. En marzo de 2019, se lanzó un nuevo proyecto de plantación de iglesia llamado Temuco Norte.
El equipo plantador, compuesto en ese tiempo por la pastora Fátima Órdenes, Consuelo Cárdenas, María José Tovares, Elizabeth Contreras, Joaquín Oliva y posteriormente Jorge Tapia y Ángela Espinosa, trabajó arduamente, creciendo con miras a su consolidación. Este trabajo se mantiene hasta el presente año, a cargo del pastor Jan Sangüesa, su esposa Marión e hijas. Durante este periodo, la Iglesia también enfrentó desafíos significativos, como la pandemia por COVID-19, que representó una amenaza considerable a la vida de la Iglesia tal como la conocíamos hasta ese momento. Si algo que está sosteniendo su vida en este tiempo son las promesas de Dios, y las promesas de Dios son fieles. Dios no es hijo de hombre para mentir, Él cumple sus promesas. Recordamos también a muchos de nuestros hermanos que partieron a la presencia del Señor en este tiempo, entre ellos nuestra querida misionera Cecilia Albornoz, quien está gozando de la presencia del Señor en este momento. Con la gracia de Dios y un esfuerzo incansable de toda la congregación, logramos sobreponernos a este desafío, fortaleciéndonos como iglesia. Así también, el trabajo misionero ha persistido en su avance, asumiendo nuevos desafíos en la misión al respaldar y enviar misioneros a diferentes lugares. Como siempre ha sido una característica distintiva de nuestra iglesia. Orar, ser bíblicos y trabajar en equipo. Lo más lindo es poder trabajar en equipo. Esta iglesia, gracias a Dios, lo aprendió. Trabajar en equipo, como siempre yo he dicho, es reconocer los talentos de otros. Y es aceptar de que el dueño de la obra es Dios y no nosotros. La iglesia sigue adelante porque siguen otros tomando, ¿no es cierto?, las iniciativas, y sigue avanzando y sigue con la idea de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es nuestro. Todo es tuyo, oh Señor, todo. Yo le digo, cualquier cosa que ustedes pasen, cualquier cosa, nunca se suelten de la mano del Señor. Todo es de Él. Todas las capacidades y los talentos son de Él. Entonces, ¿al servicio de quién están hoy día? Así yo le invito, póngalos al servicio del Señor, porque rinde para la vida eterna. Así que estando con Él, Él nunca nos deja. Darle con todo en el nombre de Jesús.